Milei en la ONU. Ha concluido nuestra etapa como país neutral ante conflictos internacionales. Lo expresó muy abiertamente el presidente en la ONU. Y Petro les tiró un palo detrás de lo que es la prohibición y la censura. Está la frase, viva la libertad, carajo. Que algunos periodistas dicen, no se lo dijo directamente a Milei. Pero bueno, si lo escuchan se van a dar cuenta que sí, le respondió directamente al presidente Milei. Y que debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan, ¡viva la libertad, carajo! Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Bien, allí estaba el presidente desafiando Naciones Unidas y sobre todo modificando una posición histórica de la Argentina, como él decía, que es la posición de neutralidad frente a conflictos. Ahora, vos sabés que yo no termino, no termino de entender qué quiso decir. Espero no haber entendido algo que creí entender. ¿Qué quiere decir estar a la vanguardia? Es decir, nos vamos a meter, como país, te hablo, ¿no? Nos vamos a meter en todos los conflictos internacionales. O eventualmente en cuáles, o si está hablando de alguno en particular. Claro, porque, por ejemplo, la Argentina no es neutral en el tema de Rusia-Ucrania. La Argentina, con Alberto Fernández presidente y Santiago Cafiero, era ya canciller, condenó la invasión a Ucrania. Lo que dijo es que al mismo tiempo había que desescalar en toda la región. Es decir, era una referencia a la OTAN, claramente. Que era paz. Digo, la Argentina tiene más tradición pacifista que neutralista. Yo creo que hay un error académico de Milei, si me permitís en eso. Esta es la foto que le da sentido a nuestra portada. Es la foto de Wall Street Journal, así como amaneció el día de hoy. El presidente vuelve a reiterar y vuelve a jugar con aquellos que decían que era un fenómeno barrial su propia figura política, o eventualmente cuando se mete en política, cómo se lo caracterizaba antes e incluso después de haber ganado la elección. Interesante la foto que elige el Wall Street Journal. Es el mismo diario en los Estados Unidos que puso en tapa la foto de Javier Milei en un tanque con Victoria Villarruel hace muy poco tiempo. Bueno, esta es la imagen, este es el gesto que se elige para ilustrar el paso de Javier Milei por Nueva York y por la Asamblea de Naciones Unidas. También habló el presidente de Colombia, Petro. Interesante, porque hace una referencia no estrictamente a Milei, pero sí a las posiciones de ultraderecha que no solamente está en la Argentina. Escuchen. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y que debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan, ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Quiero preguntarte, Martín, si es una exageración pensar en esta postura de Javier Milei respecto de Naciones Unidas con todo lo que significa una democracia internacional o un conjunto de naciones que intentan ponerse o construir algunos consensos fallidos en algunos casos, como vos bien decías, no siempre solucionando los problemas de la manera en que se quiere. Si puede ser algún espejo o es muy forzado un espejo de lo que pasa en la Argentina y la relación de Milei con el Congreso, que eventualmente dice, mira, no me importa, la ley con más votos que sale del Congreso es la más perjudicial eventualmente para la gente. No se me había ocurrido, pero es buena comparación esa. Sí, efectivamente es buena comparación, porque además hay una cosa,
igual que con el Congreso, Milei falsea la realidad. En este discurso, más allá de estar o no de acuerdo, hay ciertas cosas que no son reales. Las Naciones Unidas no son un gobierno supranacional, no son un gobierno, no son vinculantes. Y en todo caso, en algunos temas, el Fondo Monetario Internacional tiene mucha más importancia que Naciones Unidas. No sé si para bien, esa es otra discusión, pero tiene más importancia. Pero digo, no hay gobierno supranacional. Así como el Congreso es un poder, en el caso de Naciones Unidas, menos todavía. Puede haber formas de concertación, exitosas o no exitosas, y además depende del ángulo de cada uno si exitosas o no. Y efectivamente las Naciones Unidas, si vos te sentás a hablar con Petro, o si te sentás a hablar, Pablo, con Lula, más con Lula todavía, por su enorme experiencia política, internacional inclusive, Lula te va a decir que las Naciones Unidas están en crisis. Pero no por las mismas razones que dice Milei. Lula te va a decir que no se pudo impedir conflictos, que hay que democratizar, lo viene diciendo Brasil hace mucho tiempo, y la Argentina también tiene esa posición, que hay que democratizar el Consejo de Seguridad para que no haya el veto de 5 y sea un Consejo de Seguridad más democrático y eficaz, y que las Naciones Unidas tiene que ser más eficiente en, por ejemplo, la eliminación de las hambrunas. Lula, en el discurso, nosotros pasamos la parte del combate al cambio climático. Lula habla también del hambre y estaba en estos días, la posición de Lula sobre el pacto del futuro es que se tiene que basar en terminar con las hambrunas.